Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren bien, esperando este momento especial para poder alabar a nuestro Señor, poder escuchar de su voz y saber lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Así es que ahí donde usted está, yo le invito a que se una con nosotros, tome este tiempo maravilloso y vamos a orar todos juntos para que el Señor se manifiesta en esta tarde. Amén. Así es que oremos todos juntos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí nuevamente, Señor, porque tú nos has traído y nos has traído con un propósito, Señor. Y ese propósito es el de alabarte, Señor, de exaltar tu nombre, mi Dios, de reconocer, Señor, que todo lo que pasa, Señor, todo lo que sucede es porque siempre hay un propósito, Señor. Sabemos y confiamos que tú obras de una manera u otra, Señor, teniendo siempre el control de todas las cosas, Señor. Y en esta noche, Señor, te pido que tú nos ayudes a poder escuchar tu voz, Señor, y que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en ti, Señor, a seguir conociéndote más a ti, Señor. Padre Santo, en esta noche yo te pido, Señor, que tú nos abras nuestros ojos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos entender tu voz hoy, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así es que vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Decimos nuevamente, Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. queremos ver tu rostro, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 santo.
es nuestro mayor anhelo, el poder verte, Señor, el poder escuchar de tu voz, sabiendo, Señor, que tú estás en medio de la alabanza, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Así es, eso es lo que el Señor nos manda a hacer, que donde quiera que estemos, en el lugar donde nos encontremos, no importando con las personas que estemos, debemos de siempre exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo.
tenga mil problemas, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Decimos nuevamente, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros en medio de todas las tribulaciones, Señor. Pues tú, Señor, nos dijiste que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos dijiste que tú ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y en eso confiamos, Señor, y sabemos que no estamos solos. Siempre estás ahí para levantarnos, para restaurarnos nuevamente, Señor. Gracias te damos, mi Dios. En nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.
Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo están en casita? Esperemos que estén bien todos allá, que estamos comenzando nuestra segunda semana de julio, transmitiendo desde un lugar, control remoto, desde un lugar especial, donde estamos haciendo nuestras transmisiones en vivo los días miércoles y los días domingo en el horario acostumbrado, miércoles 7 de la tarde, domingo 9 de la mañana. Y estamos estudiando, como usted recuerda, en el libro de Éxodo. Nos quedamos en un capítulo muy interesante. Nos quedamos en el capítulo número 25. Y antes de empezar a leer este capítulo, quisiera hablar de algo que es importante en el sentido de lo que vamos a tomar y empezar a estudiar desde el capítulo número 25 hasta bien entrado adelante, el capítulo número 30. Y 31, de hecho, vamos a estar estudiando acerca del tabernáculo, acerca de este lugar, este recinto especial y temporal que el Señor ordenó al pueblo de Israel hacer. Vamos a ver todo lo que hay detrás de todo esto, la importancia de ese lugar y la importancia que tiene para nosotros el que adoremos a Dios, lo importante de ello. Antes de entrar y leer el texto del día de hoy, quisiera recordarles a todos ustedes que estamos todavía en tiempos difíciles, en tiempos en que el COVID-19 sigue creciendo, no solo aquí en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, y algunos han controlado la situación, o por lo menos eso vemos que dicen los medios de comunicación, pero otros tantos como nosotros estamos sufriendo una segunda oleada de este mal, y por lo tanto no tenemos todavía una fecha fija en la que podamos reunirnos en las casas, que es a donde vamos a ir en el siguiente paso cuando Dios lo permita. Así es que no tenemos para entonces ya un lugar como congregación donde reunirnos todos. Entonces lo vamos a hacer, como les digo, en las casas. Pero mientras tanto, mientras no cambie la situación, mientras todavía haya peligro en el reunirse familias diferentes en un lugar y que podamos caer y ser contaminados por esto mismo, vamos a evitar hacerlo y vamos a continuar nosotros transmitiendo en vivo de todas maneras desde este lugar hasta que... Así que vamos a concentrarnos el día de hoy en la palabra de Dios. Quiero hacer una pregunta ahí donde está usted y la conteste sinceramente. Es más, si alcanza a escribir la respuesta a esta pregunta que le voy a hacer con unas cuantas palabras, escriba la respuesta. Y la pregunta que le voy a hacer es básica, fundamental, y debemos ser honestos con nosotros a la hora de contestar esta pregunta. Si yo fuera en este momento una persona que no conozco nada del cristianismo, que soy de hecho un escéptico completo, ateo, no creo en nada, absolutamente nada, ni siquiera creo en mí, y yo me acerco a usted esta tarde y le pregunto, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué me va a contestar? ¿Por qué eres cristiano? Escriba esa respuesta brevemente con unas cuantas palabras o haga garabatos que pueda entender más tarde para que pueda contestar esta pregunta y la analicemos juntos al final de esta predicación, del estudio del día de hoy, que es básico para nuestro conocimiento como cristianos. Vamos a hablar de un concepto importantísimo, por lo tanto, que estamos tomando del libro de Éxodo. Así que con este pensamiento en la mente, le voy a pedir una cosa. Vaya antes de entrar al libro de Éxodo, ponga su mano ahí en el capítulo 25. Yo espero que tenga su Biblia a la mano. Y vaya conmigo a Génesis, allá al principio de las cosas. Y vaya conmigo al capítulo número 2 de Génesis. Y lea conmigo desde el verso 14 en adelante. Dice así: dijo luego Dios, estoy en el capítulo 1, por eso digo, capítulo 2, perdón, del verso número 7, del verso número 7 del capítulo número 2. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Vamos a parar aquí nada más para entender de qué estoy hablando en esta tarde. Cuando te hice la pregunta acerca de tú tienes que contestarme a mí si soy escéptico, si soy ateo, yo no sé nada de tu religión ni de nada, y de hecho no creo en ninguna, y me acerco y me dices tú que eres cristiano, y yo te pregunto, ¿por qué eres cristiano? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? Esto es lo que tienes que analizar y vamos a verlo a través de la palabra, comenzando con Génesis, con el pacto adánico, el pacto que hizo Dios con Adán. Y vemos en este pacto, mi hermano, mi hermana y aquella persona que me esté escuchando esta noche, que Dios creó al hombre e inmediatamente, una vez que lo creó, le da la perspectiva de lo que hay alrededor de él. Lo pone en un lugar especial, creado por Dios, con protección suficiente, con abundancia de todo lo que necesitaría a este hombre Adán, y le dio un trabajo a Adán. Le dijo que tenía que hacer cosas, labrar la tierra, nombrar los animales. Adán estaba correspondiendo al llamado de Dios a adorar a Dios. Dios envió a Adán a este mundo, lo creó del polvo de la tierra, sopló su propio aliento de vida, su espíritu en él, para que este hombre, Adán, y su descendencia adoraran al Dios verdadero. Ponga esto en su mente porque es bien importante para lo que vamos a tomar en cuenta el día de hoy. Vamos en ese contexto, pensando en lo que acabo de decir, a leer entonces, ahora sí, en Éxodo capítulo número 25. Y vamos a leer solamente los 2 primeros versos para entrar en el tema y después de irlo desarrollando poco a poco en lo que este capítulo 25 hasta el 31 nos van a llevar. Comenzamos de esta manera y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Oremos. Y todos aquellos que tengan oídos, que escuchen lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia. Señor, gracias te damos porque estamos entrando en este capítulo tan especial y hermoso. Necesitamos revelación tuya. Necesitamos que nos ayudes a entender un concepto fundamental, básico, como el poder contestar por qué somos cristianos.
por qué creemos en el Dios único y verdadero, por qué creemos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y creemos que es tal, que siendo Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Este es el mensaje del Evangelio. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Pero la otra parte del mensaje es a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y por qué fuimos salvos? ¿Por qué podemos poner nuestra fe en Jesucristo? ¿Y para qué? ¿Por qué somos cristianos? Ayúdanos a contestar esta pregunta esta tarde, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable el día de hoy de una manera especial, porque necesitamos aprender a responder correctamente a las preguntas que la gente nos puede hacer. Si se han acercado a nosotros, Señor, en este día o en cualquiera de los días y nos han preguntado acerca de lo que nosotros creemos, de lo que hacemos, de quién es nuestro Dios, cualquier cosa relacionada, e inclusive si tenemos una religión, que podamos contestar, Señor, con sabiduría, que podamos contestar bíblicamente y no sentimentalmente, que podamos captar el concepto de la salvación y el propósito de ella para nosotros. Porque la pregunta del por qué eres cristiano tiene una importancia relevante hoy en día, en este tiempo de la posmodernidad, donde la gente cree muchas cosas, pero no creen en nada realmente. Necesitamos, Señor, que nos ayudes. Bendícenos esta tarde, abre tu palabra a nosotros, que tu Espíritu Santo se revele y que podamos tomar conciencia acerca de las cosas que tú quieres que lo hagamos y seamos transformados por ella, pero además que demos testimonio de toda ella. Gracias te damos porque eres bueno para hacer esto, Señor, esta misma tarde. Y nos ponemos delante de ti en humildad, reconociendo que necesitamos y dependemos completamente de la revelación de tu Espíritu Santo en la palabra escrita, tu palabra, la palabra de Dios. Gracias te damos por lo que vas a hacer esta tarde. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, 2 versos y es el principio de todo lo que va a seguir. Voy a leer los siguientes versos y vamos a ver si encontramos una relación, una conexión con lo que acabamos de leer en estos 2 versos iniciales. Veamos del verso número 3 al 9. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios da una instrucción a Moisés a que tenga que hacer pasada a todo el pueblo de Israel. En la instrucción lo que está diciendo de Dios al pueblo es: tienen ustedes que traer lo que tengan. Traigan el oro, traigan todas las cosas, las cosas que son de valor, cosas que tienen un valor tangible. La gente ha puesto un valor especial a través de la historia en tiempos inmemorables a ciertos metales y a ciertos cristales, por ejemplo, como es en el caso que podemos ver en la Biblia. El oro siempre ha tenido un valor importantísimo, la plata igual manera, y algunas piedras como los diamantes, los rubíes, el zafiro y otros diferentes tipos de piedras, pero también otros tipos de elementos que se usan en construcción que tienen un valor especial, como la madera, como los tejidos, el lino fino, los pelos, como dice aquí, las pieles de las cabras y de algunos animales tenían un valor especial. Y Dios le está diciendo a la gente: traigan de eso que ustedes tienen, que tiene valor. Ahora, esto suena realmente interesante y paradójico cuando estamos hablando de un pueblo como el pueblo de Israel, que habían estado cautivos, esclavos por 430 años, no recibían salario, ni tenían manera ellos de conseguir y apropiarse de joyas, de oro, ni de ninguno de estos elementos.
¿Cómo es que lo lograron? Bueno, si recordamos cuando estuvimos estudiando allá en el capítulo número 7 en Éxodo, cuando hablamos también de las plagas y cuando hablamos de todas esas cosas hasta el capítulo número 10 y vimos cuándo salieron de Egipto, cómo salieron, no fue la instrucción de Dios que hablaran con las personas, con los egipcios, con los vecinos egipcios y tomaran prenda de ellos. Y esto es lo que hicieron. Pidieron alhajas, pidieron oro, pidieron telas, pidieron pieles, lo que pudieran obtener de ellos. Todas esas cosas de valor, ellos tomaron consigo y se las llevaron durante el éxodo. De manera que todos llevaban un botín, algo que correspondía realmente al todo el sueldo de todos esos recibido un salario por su trabajo, por eso que eran esclavos en el término incorrecto de lo que es ser esclavo. Habían sido oprimidos por Egipto. Pero ahora siendo libres y habiendo salido con todas estas cosas, estamos en el monte Sinaí. Dios está hablando a través de Moisés al pueblo y Dios le está diciendo a Moisés que les dé una instrucción un tanto rara a todo el pueblo. La instrucción otra vez dice de esta manera: día que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Lo que estaba diciendo Dios es que no quería nada de la gente a menos que la gente lo diera de corazón. ¿Por qué es importante este versículo a la luz de lo que estamos estudiando? Porque vemos entonces en el capítulo número 19 de Éxodo que Dios se manifiesta a Israel de una manera especial y de una manera bastante espectacular y majestuosa, en medio del trueno, de la nube, de los rayos, de la bocina que suena fuerte, y les dice a Israel que son su especial tesoro. El pueblo de Israel es un pueblo adquirido por Dios con un propósito de testificar acerca del Dios verdadero a toda la humanidad. Y Dios desborda del amor que de Él tiene al haberlos sacado con mano dura de la esclavitud. Los rescató de donde estaban, los sacó y los llevó hasta este monte donde les habló directamente a ellos y donde les muestra su amor una vez más a través de expresarles, a través de las 10 palabras o mandamientos y todas esas leyes que leímos en los capítulos anteriores acerca de cómo Él recibe el amor, de cómo nos ama y de lo que espera que nosotros correspondamos en amor. Y hablando de amor y de hacer buenas obras y de poder relacionarnos con las personas y vivir de una manera diferente al resto de la humanidad, Dios también les dice a ellos: tráiganme a mí ofrenda, tráiganme a mí ofrenda, pero háganlo de corazón, de su voluntad. Dios no está imponiendo su voluntad de querer tener algo de la gente. Quiere que las personas sepan que Dios recibe lo que ellos le dan de su corazón. Especifica qué cosas son esas. Vuelve a la lista y dice que tienen que ser oro, plata, cobre, metales preciosos, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojos, pieles de tejones y madera de acacia, que son elementos de construcción, telas, tintes y madera. Y luego también aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y entonces estos también tienen que ver con la manera de adorar a Dios. Son cosas que ayudan a lo que es la adoración a través de encender las lámparas y de que haya un aroma agradable y ese tipo de cosas. Pero también dice piedras de ónice, piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y aquí está hablando entonces también de piedras preciosas que tienen que ser parte, son cosas valiosas. ¿Se da cuenta lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo que aquellas cosas que nosotros valoramos, porque Él nos dio un sentido de valorar aquello que se considera precioso, con eso adoremos a Dios.
Dios nos habla en una manera bien interesante. Hay 3 conceptos que Dios quiere que nosotros entendamos. Necesitamos entender un concepto de ética en cuanto a nuestra manera de relacionarnos con Dios. Un concepto que tiene que ver también con la adoración, con nuestra relación con Dios. Y un tercer concepto que tiene que ver con nuestra adoración a Él a través de la estética. Lo que es valorable para nosotros porque tiene un sentido de belleza y es apreciado. Dios no está en contra, mis hermanos, de que apreciemos la belleza. Quiere que la belleza la valoremos como algo que Él da, como algo de su propio diseño. Dios nos da la capacidad al hombre, a diferencia de cualquier especie del universo, de valorar la belleza. Valoramos la ética, valoramos la relación con un Dios que existe, pero también valoramos aquello que es estético, que tiene un valor como el oro, la plata, el cobre y todos estos elementos, cuando combinados y puestos en un orden tal del cual Dios nos permite hacer, creamos objetos de adoración, objetos que alaben y adoren a Dios, objetos bellos con que podamos acercarnos y decirle a Dios, aquí hay algo que es valioso para ti. Ese es el objetivo de llevarnos a esto. Y esto nos lleva claramente a algo que tenemos que entender todos los cristianos. Ustedes ya han sabido, si han escuchado mis prédicas, que en el concepto estricto de la palabra diezmar, yo estoy en contra de que lo hablemos siquiera en la iglesia. ¿Por qué? Porque diezmar nos encierra a una situación de ley del Antiguo Testamento. Sí, yo sé que usted me va a citar Malaquías capítulo 3, verso 10, que si estamos robando a Dios y todo ese tipo de cosas. Déjale decir una cosa, esa ley es para Israel. Pero yo te digo a ti ahora, y te digo lo mismo que dice en el libro de Hebreos. De hecho, si vamos al Nuevo Testamento y vamos al libro de Hebreos, vemos una cosa interesante. Vemos que Dios, que Jesucristo es considerado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya hemos estudiado esto, y lo que vimos en ese caso es que el sumo sacerdote recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, y la lleva a Dios. Nuestra adoración es lo que damos al Señor, y lo vimos en el concepto de lo que es lo que hizo Abraham en el tiempo en que él recibió también una bendición de Dios y trajo ofrenda para Dios. En el capítulo 7 de la carta a los Hebreos dice de esta manera: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Cuando leímos ahí, cuando estudiamos en Hebreos, nos dimos cuenta que lo que hizo Abraham fue lo siguiente. Abraham fue a la guerra a rescatar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado junto con todas las personas que vivían en Sodoma y en Gomorra por 5 reyes. Y va Abraham y toma un grupo de personas para ir a hacer guerra contra ellos, siendo que ninguno de ellos eran militares, sino simples pastores de ovejas. Y va y hace guerra contra ellos y los vence. ¿Usted cree que un grupo de 300 pastores que se dedicaban nada más a cuidar un rebaño de ovejas, literalmente, pueden tomar espadas, pueden tomar arcos y pueden ir y atacar a un ejército de 5 reyes con todos sus séquitos, atacarlos y vencerlos y tomar todo el botín, todo lo que tenían, todo lo que habían robado, más el botín correspondiente, sin ningún entrenamiento militar, sin ninguna estrategia? ¿Quién cree que ganó la batalla? ¿Quién cree que hizo la guerra?
¿Por qué cree usted que Abraham regresó y una vez que hizo entrega de todo lo que tenía y se encuentra con este Melquisedec, este sacerdote, lo que hace Abraham es reconocer que todo lo que obtuvo fue obra de Dios y le da a Dios el diezmo de todo? ¿Por qué? Porque Abraham está reconociendo que necesita adorar a este Dios, el cual es poderoso y el cual tiene un pacto con él y lo ha cumplido. Abraham corresponde en adoración al favor recibido de Dios. ¿Cuál es el favor que tú has recibido de Dios, cristiano que me escuchas, cristiana que me escuchas? Porque cuando te pregunto, ¿por qué eres cristiano? ¿Cuál fue el favor que tú recibiste por el cual eres cristiano? Espero que hayas encontrado la palabra. Es una sola palabra. Es salvación. Encontraste salvación, pero eso no contesta todavía el por qué. Eres salvo, pero no sabes por qué eres salvo. La gente, estamos acostumbrados a predicar el mensaje del Evangelio, pero muchas veces no lo hacemos completo. No en el sentido de que sí, exponemos cuál es el ministerio de Jesucristo, pero hay palabras que se usan en medio de esta exposición del mensaje del Evangelio que no aclaramos en su significado más esencial. Lo que te quiero decir, cristiano, y debes aprender a contestar de esta manera, es lo siguiente. Tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque Dios te rescató para que lo adorares a Él. Ese es el objetivo de ser cristianos. Adorar al Dios verdadero y único a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que hace aceptable nuestra ofrenda delante del Padre. Recuerden, lo estudiamos en Hebreos capítulo 7, no hace mucho tiempo. Entonces debemos recordar esto, es bien importante, cristiano. Tú fuiste rescatado para adorar a Dios. No fuiste rescatado de ir al infierno para que tuvieras una vida sin ningún problema, o para que tuvieras abundancia económica, o para que nunca te enfermaras. De ninguna manera. Fuiste rescatado solamente para adorar a Dios verdadero y único. Ese es lo que debemos entender. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque Dios quiere entonces que hagamos cosas especiales para Él en este sentido. De ahí en adelante, en el verso número 10 en adelante, comienza Dios a revelarle a Moisés, que está todavía en estos 40 días en el monte alto, ahí junto a Dios, escuchando todas estas cosas. Y les dice Dios durante estos siguientes capítulos acerca de la construcción de un lugar de reunión, un lugar temporal, un lugar que él llama en el verso número 9, tabernáculo. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Antes de entrar a leer cada uno de esos utensilios y mobiliarios del tabernáculo y la construcción, quisiera que me acompañara una vez más a leer en Hebreos. Esta vez quisiera que leyéramos un poco acerca de lo que esto significa. Vamos a primero lugar al capítulo número 8, apenas un capítulo después de lo que leímos acerca de Melquisedec, de Abraham. Y vemos esto que está aquí en el capítulo número 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que está diciendo en estos pocos versos que estoy leyendo es que la construcción de este tabernáculo que le dijo a Moisés Dios que construyera fue una copia de algo que Moisés vio, un modelo que había en el cielo que Moisés pudo ver. Obviamente no podemos copiar idénticamente lo que está en el cielo, porque es completamente diferente a lo material que conocemos aquí. Pero Dios permite que hagamos un tipo de traducciones de un objeto celestial a uno terrenal, con el objeto de que podamos nuestra mente enfocar en las cosas que están en el cielo. Este es el caso del tabernáculo. Y de hecho Dios comienza a hablar de este tabernáculo
a través de diferentes mobiliarios, pero comienza no con la construcción exterior del tabernáculo, como son estas cortinas que cubrirían todo lo que, o encerrarían todo el perímetro en el cual estaría el tabernáculo, ni siquiera las puertas de ello, o los pilares que sostenían las diferentes cortinas. No, Dios comienza revelando aquello que es el centro mismo del tabernáculo, y lo hace porque tiene un propósito esencial. Así que comienza con la revelación de la construcción del pacto, el arca del pacto. Leamos del verso 10 en adelante. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado de ella. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es hermoso lo que nos está diciendo y es tan revelador. ¿Qué es un propiciatorio en todo caso? ¿Qué es el arca? Bien, curiosamente muchas personas piensan que por una traducción al idioma inglés, donde dice en el verso 17, harás un propiciatorio de oro fino, que se trata de un mercy seat, un lugar, un sillón de la misericordia, ¿verdad? Así le llaman en algunas traducciones. La palabra propiciatorio es una mejor palabra que está mejor acercada a la realidad de lo que quiere decir el concepto de la palabra hebrea que está escrita ahí. Y se refiere a esto. En los reyes de esa época y mucho tiempo después también, cuando había un rey, el rey se sentaba en un trono. Era donde esa persona, el rey, regía un reino, es decir, lo gobernaba. Siempre tenían un cetro que era un instrumento con el cual ellos ejercían su autoridad como reyes. Pero había algo que también los reyes tenían, no donde se sentaban, sino a los pies, donde ellos podían descansar sus pies. Y eso era un lugar que tendría un nombre como el de propiciatorio. ¿Y qué era ese propiciatorio? Era una pequeña arca de madera o de algún metal, como en este caso que estamos hablando del arca de la alianza. Y dentro de esa caja lo que había eran las leyes escritas de esa nación, de ese rey. De manera que el rey, cuando emitía juicios, cuando aclaraba situaciones, lo hacía con sus pies puestos sobre la ley. Y lo que nos está diciendo aquí es algo hermoso. Dios quiere poner sus pies sobre la ley que nos está dando. ¿Cuál es la ley? Lo que ya hemos estudiado, las 10 palabras o mandamientos y todas las leyes que van a irse aumentando. De hecho, dice que esas 10 palabras o 10 mandamientos iban a estar, es el testimonio
que iban a estar escritos en piedra y que iban a ser puestos por Moisés dentro del arca, donde la cual Dios venía a poner sus pies para hacer juicio. Es el lugar de donde Dios podría hablar con nosotros a través de Moisés, donde Moisés podría venir a consultar a Dios y Dios le iba a hablar sobre la ley. Dios hace la ley, pero no está por encima de la ley. Dios crea la ley, pero no va a afectar la ley. Dios es un Dios justo, o no sería Dios, y va a hacer cumplir la ley. Por eso es importante que la ley esté ahí. Es una manera de decirnos que la ley tiene que cumplirse. Evidentemente ningún mortal puede cumplir la ley. Por eso vino Jesús. Pero note también lo que significa propiciatorio. Es el lugar precisamente donde se puede llegar a un acuerdo con el rey, donde hay justicia. ¿Y cómo podemos llegar ahí si nosotros hemos quebrado esa ley que está dentro de esa arca? Sencillamente de esta manera. Tenemos que poner una separación y algo que cubra a esa ley que está dentro de esa arca. Y lo único que puede cubrirlo de manera que la ley quede cubierta y realmente sea satisfecha, aunque haya sido quebrada por alguien, es por sangre que cubra ese propiciatorio. La sangre de los animales en esa época. Pero vemos más adelante, otra vez en Hebreos, le voy a pedir que venga conmigo ahora y venga conmigo al capítulo número 10. Donde dice en el verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen con cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y la sangre del Cordero de Dios cubrió la ley con su propia sangre y nos hizo justos, pues había sido pagado el precio. La construcción del arca, la voy a brevemente, vamos a retomarla, nada más para tomar conciencia. Nadie sabe cómo es el arca realmente, excepto de esta descripción bíblica. Yo sé que si alguna vez como yo vimos Indiana Jones, la primera película, es fabulosa, ¿verdad? Pero se queda corto. Lo que podamos imaginarnos acerca de cómo es el arca, nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque tiene un valor especial. ¿Recuerda lo que dijimos acerca del oro y la madera de acacia? Bueno, tanto es tan importante para Dios lo que está en el cielo, donde Él está parado, donde sus pies posan sobre la ley, sobre este propiciatorio, que le dijo a Moisés que lo copiara lo más parecido posible. Y lo hizo de esta manera. Les da estas instrucciones acerca de querubines, seres que jamás hemos visto nosotros, pero que le dice Dios cómo son, que tienen alas y que estas alas cubren ese propiciatorio, pero está hecho de madera, la caja, lo que es el arca,
recubierta por oro por dentro y por fuera. ¿De por qué de acacia? Me podrá preguntar. Porque era la madera que había en esos lugares, los árboles que habían en el desierto, en el Sinaí y en Madián, que pudieran ellos tener acceso, era acacia, una madera muy resistente, de hecho muy dura, pero iba a ser recubierta de oro. No dice cuánto es el espesor del oro, pero dice que era de oro que haya sido limpio, oro purificado. Lo más valioso que pudieran tener estaría ahí. Un valor especial para Dios, una manera de adorar a Dios a través de la belleza, de aquello que el Señor apela en nuestra alma, en nuestro espíritu, que es la belleza. Podemos apreciar belleza, y esto es lo que hacen ellos: un arca con estas medidas, con esta información de una cornisa especial, con los anillos y con estas varas cubiertas de oro que no iban a ser movidas, se iban a quedar ahí para siempre. ¿Por qué? Para que no lastimara el oro que cubría el arca, de manera que no hubieran raspones ni ninguna manera de hacerle daño. Tan especial es ese lugar, tan especial, porque allí mismo Dios hablaría con Israel. Me muevo rápidamente ahora porque el tiempo se nos acaba. A la mesa de los panes de la proposición, del verso 23 en adelante, dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos y de 1 codo de anchura. Por cierto, cada codo, cada que lo recuerde, ahora que lo tome la nota, 1 codo, para que haga las cuentas en su casa, es aproximadamente 18 pulgadas. Esa era la medida que había en esa época, 18 pulgadas era la medida. Así que más o menos nos podemos dar una idea del tamaño del arca con esta información que usted puede apuntar por ahí. Aunque hay variaciones en algunos autores en cuanto a la medida exacta realmente. Su longitud será, dice, de la mesa 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de 1,5 codos. La cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor para que no se caiga el pan ni nada de él. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura. Ese es como un borde encima todavía. Y a la moldura, a una cornisa de oro alrededor. Y harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas o las patas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Más adelante en Levítico vemos que son 12 piezas de pan que constantemente eran puestos ahí, que al final de la semana eran reemplazados uno a la vez con otro nuevo, y los sacerdotes comían de este pan. Aquí quiero hacer una nota aclaratoria bien importante. Tanto nos ama Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? Que quiere que tengamos paz con Él, que nos reconcilia. ¿Y cuál es la manera de reconciliarnos? Ya lo vimos la semana pasada, cuando nos sentamos a la mesa. Los ancianos de Israel, junto con Moisés, con Josué y con Aarón y la otra persona, fueron al monte y comieron de la ofrenda de paz. ¿Recuerda eso? Lo comparamos con la Santa Cena. Y ahora aquí nos dice el Señor que Él quiere tener en este lugar temporal donde Él viene a habitar y a comunicarse con el pueblo de Israel, que quiere una mesa, quiere tener platos, quiere tener instrumentos con que comer y un vaso también, y todo de oro. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo el Señor es que ese es el lugar donde venimos a la paz. Sigue teniendo paz con nosotros. Dios quiere que tengamos paz con Él. Y Él quiere hacer paz con nosotros. Es un Dios que ha pactado paz con nosotros a través de este sistema de sacrificios para traer la reconciliación y poner paz y comer juntos otra vez en señal de esa paz que tenemos. Ahora me muevo al último de los artículos que están aquí, que es el candelero de oro, o la menora, que usted ya conoce. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero. Se da cuenta, ese no tiene madera, es puro oro, hecho, formado a través de martillazos. Dice, labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Dice manzanas, cambia la palabra por almendros. Es la palabra más correcta, no manzanas. Y saldrán 6 brazos de su lado,
3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una almendra y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una almendra o flor, o manzana, perdón, y una flor. Así los 6 brazos que salen del candelero. La gente se pone a imaginar cómo era la menorá que estaba ahí. Bueno, tal vez se parezca a las que tengamos nosotros en nuestras casas. Yo tengo una, 2 de hecho, y una es especialmente bella porque fue hecha también de una manera especial en Israel, y otro fue hecho en la India. El que está hecho en la India está hecho muy semejante a esto que dice aquí, pero tiene también engastados figuras de las ¿cómo se llaman? Con escudos de las 12 tribus de Israel. Y entonces lo que estamos leyendo aquí es que lo que se figura a la gente cuando estamos leyendo esto es una representación del árbol de la vida. Aquel árbol que estaba también en el huerto del Edén. Recuerda que había 2 árboles importantes. Uno era el del bien, de la ciencia del bien y del mal, pero el otro era el árbol de la vida. Y este árbol, este candelabro que hay aquí, candelero, es una representación tal vez de ese árbol de la vida. ¿Por qué? Porque tiene almendras. Para esa cultura las almendras representaban vida, especialmente la flor. Así que tenemos tal vez una representación del árbol de la vida en forma de un candelero. Pero más que eso, continuamos con lo que dice de esta manera. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Lo que tendría que, y junto con lo que sigue, continúo con el siguiente verso, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. ¿Qué era esto? La parte superior de este árbol, en cada una de esas ramas, iba a haber una representación de lo que es como un cáliz de una flor y los pétalos de esa flor de almendro. Y lo que tendría sería que ese cáliz se podía llenar de aceite, y las hojas, los pétalos, eran las despabiladeras, que dicen las pabiladeras, y el plato. ¿Qué era eso? Era donde se colocaba una mecha que fuera impregnada con el aceite y salida sobre el plato, de manera que cuando lo encendieran, esa mecha recibía el aceite, lo llevaba, obviamente, transmisión de las leyes de física, ¿verdad? Y quemaba y encendía entonces una luz como de una veladora, ¿verdad? 7 de esta manera, y todas ellas están apuntando de manera de que iluminan detrás hasta donde está la cortina, que es el lugar santísimo, y los panes de la proposición. Dice así, dice, de un talento de oro fino los harás con todos sus utensilios, todo para apagarlo, prenderlo, todo eso. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios confirma y reafirma a Moisés, lo que estás haciendo es una obra que representa algo que está en el cielo. A la diestra de Dios Padre está el Hijo sentado en posición de autoridad, en posición de ser abogado nuestro, y en posición de interceder por nosotros, en posición de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, para hacerla acepta al Padre. En todo caso, Él es la luz. Jesús dice claramente en el capítulo 8 del Evangelio de Juan que Él es la luz. Él es la luz de este mundo. Él es la luz. Él es esa lámpara de 7 brazos, perfecta, completa, que alumbra en perfección, en plenitud. Él es la luz del mundo. Dice claramente también en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando nos da testimonio Juan el Bautista acerca de quién es Jesús, también nos habla de esa manera. Y nos dice de esta manera, en el principio era el verbo, y el verbo
Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús no perdió la batalla en la cruz. Jesús tomó victoria en la cruz y tuvo el poder para resucitar de los muertos, tomando victoria sobre la muerte también, y siendo levantado y llevado hacia el cielo, asentado a la diestra de Dios Padre, es luz que resplandece sobre toda tiniebla. Con este pensamiento los quiero dejar en esta tarde. No voy a avanzar más hacia el capítulo que sigue, el 26, pero lo que les voy a adelantar es lo siguiente. Esto está ocurriendo, esto que estamos estudiando desde el capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, son cosas que Moisés recibió en esos 40 días, 40 noches que Moisés estuvo en la presencia de Dios. Es algo tan hermoso ver que Dios nos ama tanto, que se revela de una manera tan especial y que desea que nosotros lo adoremos con algo que tenga valor, algo que sea bello, algo que en nosotros nos inspire a hacerlo como un objeto especial para adorar a Dios. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer? ¿Qué es lo mejor que tú puedes dar? Como dijo ahí en el capítulo 25, en el verso número 2, de tu voluntad, de tu corazón para Dios. Pablo escribió claramente, y esto vuelvo a lo del diezmo, no está quitando el que demos a Dios las cosas, sino estamos dando el sentido de lo que realmente significa el dar ofrendas para Dios, o el diezmo si así le quieres llamar. Puede ser cualquier porcentaje, lo que Dios puso en tu corazón, dar, tráiganlo al alfolí. Esa es tu manera de adorar a Dios, lo mejor de ti. ¿Qué traes tú que es lo mejor tuyo? Tu voz, gloria a Dios. Tu manera de exponer la palabra, gloria a Dios. Tu manera de trabajar, gloria a Dios. Pero haz algo más. Ofrece algo bello a Dios. El oro sigue teniendo un valor especial. El sistema monetario nos recuerda las cosas que se pueden dar y hacer. Y podemos embellecer a través de dar para la obra del Señor. Los lugares de reuniones no tienen que ser lugares oscuros y feos, sin ninguna estética. Pueden ser un lugar hermoso, un lugar bello, en el que no solo haya comunión entre los hermanos, sino que haya expresión de aquello que hacemos para Dios, de agradarle a través de lo mejor de nosotros, de una hermosa construcción que le dé gloria a Dios, de algún adorno, algo especial que con ello le demos gloria a Dios. El objeto no es el día de adoración, sino lo que entregamos a Dios a través de ese objeto. Dios debe recibir toda la adoración con lo mejor de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué hemos sido salvos? Terminando, como dije ya, para terminar, como dije, con este pensamiento los dejo. El pensamiento se completa en Efesios, capítulo número 2. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras deben ser bellas, deben darle gloria a Dios. Son nuestra ofrenda. Es lo que tú traes al Señor. Es lo que traemos al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra que nos das esta tarde, porque nos amas tanto, Señor, que nos permites en ella encontrar sentido a lo que somos y por qué somos lo que somos. Somos cristianos porque tú nos has salvado para adorarte, para alabarte por toda la eternidad, para hacer lo mejor que podemos ser para tu gloria,
para ser también representantes de la belleza y en el sentido esencial, apreciar lo que tú nos das, valorarlo y entregártelo a ti, a través de lo que podemos hacer con nuestras manos o con nuestra voz, con nuestro intelecto, de la manera que sea, y con todos los bienes que tú nos permites administrar. Que demos a ti de corazón, alegres, porque tú amas al dador alegre, y tú no tomarías nada de que fuera de alguien que lo hiciera a regañadientes, que no estuviera de acuerdo con adorarte. Nos has rescatado para esa labor especial. Fuimos creados con el propósito de adorarte por siempre. Que apreciemos entonces las cosas que tú nos permites hacer y tener, de manera que podamos adorarte a través de ellas. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios que nos permite tener cosas físicas palpables aquí en este lado del cielo, pero que no sean simplemente objetos que se usan y se desgastan y no, que también podamos ver en ellos belleza y que viendo belleza en ellos podamos ofrecértelos a ti como un acto de adoración, como un acto práctico de la adoración. Te damos gracias, Señor, por esto. Gracias por amarnos tanto. Bendícenos, Señor. Gracias. Gracias por amarnos y rescatarnos, por darnos vida nueva y darnos propósito en esa vida. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor y reconociendo que solamente Él es el único en el cual podemos confiar. Él es el pan que descendió del cielo. ¿Y a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? ¿A quién iré en necesidad?
dónde más podríamos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor, que nos muestras y nos enseñas, Señor, las cosas que tú has planeado desde antes, Señor, y los planes que tú tienes para nosotros, Señor. Al igual como tenías los planes específicos para el pueblo de Israel, Señor, de la misma manera, Señor, tú tienes planes especiales para nosotros también, Señor. Gracias te damos, en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pasen una feliz tarde y nos vemos el domingo a las 9. No se les olvide. Dios les bendiga.